Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. El pentagonismo fue escrito por Bosch antes de los años 80, cuando América Latina estaba viviendo un momento diferente de lo que se supone que es el esquema actual. Don Atilio, si usted le toca diagnosticar ahora cuál es la situación de la democracia de América Latina, de que se está hablando de que superamos los gobiernos de lineadura, que estamos en un ambiente democrático diferente, ¿cómo usted ve este ejercicio democrático desde allá, desde el cono sur, hasta por donde vivimos nosotros? Mire, hay un cierto consenso en que ya con 30 años, casi 40 en algunos países de llamada transición democrática, era hora de que la transición terminara. Es una transición un poco larga, ¿verdad? ¿Y en qué sentido terminara? Bueno, porque hay un grado de insatisfacción muy grande, porque las expectativas que habían acerca de la democracia era de que iba a producir de alguna manera un tipo de política que generaría una sociedad menos desigual, una sociedad en donde las oportunidades estuvieran mejor distribuidas, en donde no hubiera, digamos, gente viviendo en condiciones de pobreza o de indigencia, que todavía las hay, y en donde la riqueza estuviera menos concentrada, porque al fin y al cabo los países más exitosos desde el punto de vista democrático, que siguen siendo los escandinavos, ¿no? Claro, son sociedades pequeñas, con territorios muy grandes. Y mucha riqueza natural. Mucha riqueza natural, y han tenido una administración muy cuidadosa de la riqueza, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, a mí el ejemplo de Finlandia y de Noruega me parece que son dos ejemplos muy interesantes para nosotros, ¿verdad? Claro, hay toda una tradición que viene de siglos, de una buena administración ya a nivel comunal, aldeana. Luego, cuando pasan a un Estado nacional, mantienen esa norma. Pero ellos han hecho una política en donde han reducido mucho la desigualdad. En cambio, entre nosotros, fíjese la gran paradoja, con estos 30 años de democracia, las sociedades latinoamericanas se convirtieron en más desiguales. Y esta es la razón por la cual hay ese malestar, ¿verdad? Parecería que el profesor Juan Bosch fue víctima como de una emboscada histórica, un desfase en el momento en que él pensaba de una forma, lo pensaba Figueres, lo pensaba Betancourt, en contraposición a las dictaduras latinoamericanas de Pérez Jiménez, de Stroessner, de Somoza. Entonces soñó con una sociedad diferente y se adelantó al tiempo. El libro de composición social dominicana, crisis de la democracia en la República Dominicana, y otras cosas que fueron alimentando el intelecto dominicano, como él veía el mundo y la República Dominicana desde Cuba, o desde el exilio forzoso que tuvo. Entonces, las ideologías de Bosch de aquel momento, comparadas con el foquismo castrista de aquella época, ¿qué se cultivó en República Dominicana? Ya que vemos que usted se interesa en este libro y la reedición de este libro. Yo le podría decir mucho qué fue lo que se cultivó acá en República Dominicana, porque sería, digamos, no soy un experto en la materia, he venido a este país, trato de estudiar la historia, pero no tengo ese conocimiento. Pero lo que sí le puedo decir es que este libro, ¿no es cierto?, que se reedita ahora, el Pentagonismo, es un texto absolutamente clarividente. Las cosas que él dice ahí, ¿verdad?, escrito en el año 66, 67, ¿no es cierto?, hace más de 50 años, son de una vigencia notable. Por ejemplo, él ahí plantea, cosa que nos sorprendió a todos cuando leímos ese libro, yo lo leí hace muchos años, cuando él decía de que en realidad la política exterior de Estados Unidos la hacía el Pentágono y no el Departamento de Estado. Él decía, hay un error común entre nosotros, decía don Juan, de pensar de que es el Departamento de Estado el que hace la política. Dice, en realidad la política la hace el Pentágono. Bueno, después de ese libro de Juan Bosch, y muchos pensadores de América Latina ya empezaron a utilizar el complejo militar industrial norteamericano como hacedor de políticas. Pero quizá el que esté en su casa y que no necesariamente aquí en República Dominicana, no creo que haya muchos ciudadanos que conozcan el libro. Le hago la aclaración, porque es la realidad nuestra. El mundo ha cambiado y América Latina ha cambiado, incluso las políticas de Estados Unidos hacia América Latina y hacia países como los nuestros han cambiado mucho. Había pasado la segunda intervención norteamericana en República Dominicana y también en Haití, y quizás la perspectiva es diferente. Pero
¿Hasta dónde ese complejo militar industrial sigue normando las relaciones con América Latina? ¿Y hasta dónde ha cambiado la política de Estados Unidos? Por ejemplo, Guatemala acaba de producir una situación que todavía no está ni siquiera definida, y parte de la motivación de ese cambio tuvo financiación oficial de Estados Unidos en una política de lucha contra la corrupción. Mire, a ver, yo creo que, en primer lugar, déjeme decir que lamento lo que me dice de que el texto y la obra de Juan Bosch no sean más conocidas en este país. Creo que realmente... Eso es una lamentable realidad. Habría que hacer algo para cambiar eso, porque yo a veces he hecho una analogía histórica diciendo que Juan Bosch es a República Dominicana lo que Martí fue para Cuba. Absolutamente. Y entonces no puede ser que textos como estos tendrían que estar, pero así obligatoriamente siendo enseñados en las escuelas, diría incluso hasta primaria. Porque acuérdese que este es el país con la peor educación del mundo, y entonces ese referente mire, nos obliga a eso. Hay varios países que le disputarían eso, porque la educación está en una crisis bestial en todo el mundo. Entonces yo digo, habría que hacer algo, no sé, lanzar una cruzada de recuperación, porque para entender y para salir de algunos de los problemas que tiene este país hoy, creo que la obra de Juan Bosch es muy importante. Ahora, lo segundo, Estados Unidos y nosotros. Mira, Estados Unidos hace más de 2 siglos que tiene una política muy clara sobre nosotros, sobre América Latina. ¿Desde Monroe? Desde antes de Monroe. Mire, yo publiqué un libro hace ya unos años que se llama América Latina en la geopolítica del imperialismo. Hago un análisis muy cuidadoso, un poco siguiendo las líneas de lo que Don Juan estableciera en este libro, ¿no? Y yo descubro que el señor John Adams, que fue el segundo presidente de Estados Unidos, ya en su primer discurso ante la Unión, cuando él se presenta, ¿verdad?, ante el Congreso, el Pleno de los Estados Unidos, habla de la necesidad de incorporar a Cuba a la jurisdicción americana. O sea, no había nacido ni Fidel, ni el abuelo de Fidel, nadie. 1793 o 1700, sí, después que se fue Washington, viene John Adams. Ya desde ese momento, ellos tienen esa ambición territorial de controlar esto que le llaman la tercera frontera, que es el Caribe, el Gran Caribe, y en donde Dominicana, claro, Haití, Cuba son las grandes Antillas, ¿no es cierto? Bien, ahora, después ellos tuvieron 2 políticas que mantuvieron desde aquella época para acá permanentemente. Primero, sacar del continente a todos los países europeos colonialistas, porque querían ellos no tener competencia ahí. Por lo tanto, la doctrina Monroe de 1823. Y segundo, yo diría más importante todavía, lo que ellos adoptaron como una política permanente fue la de impedir y sabotear cualquier proceso de integración entre los países del sur. Esto ha sido una constante, si usted mira, desde el Congreso Anficciónico en 1826 para acá, han hecho todo lo posible. Y cuando hay un avance en esa línea, ¿verdad?, entonces sacan de la galera alguna otra cosa. Por ejemplo, ahora, con el tema de la CELAC y el ALBA y todo lo demás, lo que dicen es Alianza del Pacífico. Inventan algo, digamos, que tiende entonces a dividir las aguas, porque ellos siguen el viejo dictum romano, ¿no? Los romanos decían divide y vencerás. Bueno, ellos hacen lo mismo, son un imperio y hacen lo mismo. Ahí yo quería, don Atilio, usted decía en la primera pregunta, caramba, una transición democrática, además de qué larga se nos ha hecho la transición, y donde hemos estado buscando tal vez un poco más de igualdad, menos concentración de riqueza. Me pregunto, escuchándolo, ¿en qué hemos fallado? ¿O en qué ha fallado? ¿O en qué han fallado nuestros sistemas? Un fallo que viene de raíz de quienes nos conquistaron y nos fueron desarrollando. Fue un fallo de la dirección que tomaron nuestros países de Latinoamérica, porque Latinoamérica, con tantas riquezas también y tantas cosas, se ha quedado... Claro, pero mire, yo no creo que ha habido ciertamente un fallo de parte de las dirigencias locales, ¿no? Obviamente, no se puede caer en el argumento infantil de decir si algo nos ha ido mal es porque Estados Unidos, eso no es verdad. No, claro. Hay un componente doméstico muy importante, pero lo otro también es muy importante. Tomemos el caso, a propósito de lo que decía Altagracia, el caso de Guatemala, que es muy interesante. Guatemala, ustedes recordarán, en la década de los 50 intenta un proceso de reformas muy moderadas con Arbenz, en un país, digamos, tremendamente desigual, con una mayoría indígena oprimida, aplastada,
sin ningún nivel de educación, etc. Este hombre trata de hacer algo muy razonable, muy moderado. ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, la CIA le oficialmente le organiza una invasión en su contra, lo derroca el gobierno, y no solamente lo derroca, hay un dato que a veces se soslaya. Cuando Arbenz lo expulsan del país, usted sabe que lo hacen transitar por todo el aeropuerto de Guatemala, eso fue en el año 54, en paños menores, en calzoncillos, humillándolo. O sea, no solamente se lo desalojó del poder, sino se lo humilló, diciéndole, bueno, mira, aprendan ustedes, ¿no es cierto?, lo que están mirando, qué es lo que le puede pasar a aquel que tiene la osadía de querer hacer algo mejor. Entonces, ¿hay un fallo de nuestra dirigencia? Sí, que no ha tenido tal vez la convicción, la fuerza para luchar por armar algo un poco mejor. Nadie pide el cielo en la tierra, pero por lo menos acabar con las grandes injusticias que tiene este continente. Pero en cuanto usted lo hace, aunque sea moderado, lo enfrenta a la muerte, porque a Allende le pasó lo que le pasó, a Torrijos le pasó lo que le pasó, ese accidente de Torrijos ya salen los documentos de la CIA que lo bajaron, a Jaime Roldós en Ecuador también, digo, entonces acá hay que andarse con cuidado, estamos en un continente peligroso. ¿Cuánto ha pesado los sectores económicos más conservadores de nuestros países en ese fracaso de las ideas democráticas? Porque en el caso de Arbenz enfrentaba a los monopolios bananeros de Centroamérica, en el caso de Allende el boicot económico a las políticas de Allende, y al mismo caso de Jaime Roldós, la guerra de Torrijos por su canal. Sí. Es una guerra histórica, pero en tanto el poder económico conservador, la derecha de cada uno de nuestros países se ha servido a este atraso. Total, mire, le cuento lo que le habría dicho a usted si le hace esta pregunta al presidente Lula, porque yo le hice la misma pregunta hace poquito. Me dice, mire, en un país como Brasil, el grado de intolerancia de la derecha ante el menor progreso social es tan grande que cuando esa gente ve que un pobre de pobreza absoluta, ahora ya deja de ser pobre de pobreza absoluta y puede acceder a un pequeño autito usado del año 1980, ¿no es cierto?, y anda en su carrito, eso ya les parece una afrenta a la dignidad nacional. Esto me dijo Lula, ¿se da cuenta? O sea que hay una intolerancia absoluta, ¿verdad? Claro, el caso de Brasil es un caso que tiene algunos rasgos que son especiales. Brasil fue el último país en el mundo en abolir la esclavitud. O sea, allá la cosa racial, ¿no es cierto?, fue tremenda. Sí, fue el último país en el mundo en abolir la esclavitud. Esto le habla de un talante de la derecha, de estos sectores oligárquicos, los esclavócratas, ¿verdad?, aquellos propietarios de esclavos, que resistieron tenazmente. Ya había sido abolida en toda América Latina, había sido abolida en Estados Unidos, siguieron ellos casi 20 años más. Entonces, claro, esa derecha no acepta estas cosas, es una derecha acostumbrada a vivir en una sociedad muy desigual. Entonces, en cuanto usted trata de emparejar un poco las cosas, lo acusan de todos los males del mundo. Pero ¿cómo entender? Yo le voy a decir una cosa, yo entiendo a Brasil, yo entiendo que la derecha brasileña, en un país con unos recursos naturales inmensos y con una riqueza inmensa, pero mire, usted está en media isla de 48.000 kilómetros cuadrados, que no fue rica nunca. Juan Bosch dice, pero con mucha esperanza. Juan Bosch dice que después que se acabó el oro de aluvión, los españoles no querían ni cruzar por aquí. Y dice Juan Bosch que se fueron a La Habana, que se fueron a México, que se fueron a Perú, porque aquí no, esto era una colonia mísera, claro, que vivió durante años de una cosa que se llamaba el situado, que era una monedita que nos mandaban, claro, de España. Entonces, ¿cómo entender que en esta isla de pobres la derecha nuestra asuma niveles de intolerancia igual que en lo de la rica Brasil? Bueno, tal vez hay, primero si hay tanta escasez van a estar mucho más aferrados a lo poco, ¿verdad? Un poco eso, pero la otra cosa es que creo que hay también una tradición, acá lo decía al principio del programa, ¿no es cierto? Bueno, si no hay una herencia, claro, histórica, señorial, digamos, muy complicada para todos nosotros, y es cierto también, o sea, no es lo mismo la herencia anglosajona que la herencia ibérica en ese sentido.
Cuando usted mira, bueno, el proceso de ocupación y conquista territorial en América del Norte fue hecho por gentes privadas por su cuenta y nunca se armó allá lo que fue la gran institución económica de la colonia, que fue la gran propiedad territorial, la gran finca. Esto nos viene de la tradición española y portuguesa. Allá, como en Estados Unidos, la cosa fue diferente, fue una pequeña ocupación territorial, la tierra estaba abierta a quien llegara, y eso marca una sociedad muy diferente.